Bienvenidos nuevamente a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y seguimos en la epístola a los Romanos, considerando el capítulo número 8, versículos 12 y 13. Y el título del mensaje es: El Espíritu nos da el poder para la victoria. Así que quédese con nosotros, dele like a la página, compártela y que Dios te bendiga. Saludos nuevamente y bienvenido a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y seguimos avanzando en la serie, en la epístola a los Romanos. Nos encontramos en el capítulo número 8 y vamos a estar considerando los versículos 12 al 13. Y déjeme decirle, mi amigo oyente, que las cosas que yo enseño aquí son muy importantes, personales para mí y muy serias. Estoy predicando la palabra de Dios, y si usted no siente ningún respeto o no siente ningún temor hacia la sana doctrina y hacia lo que está enseñando, que es la palabra de Dios, no se ponga a interpretar la palabra de Dios. Desde que comenzamos la epístola a los Romanos, podemos observar que el apóstol Pablo es muy lógico y organizado en esta epístola. Si usted no le encuentra lógica o no le encuentra, no lo puede entender, déjeme decirle que es por dos razones muy importantes. Una es que no tiene todavía el Espíritu de Dios, y la segunda, no está tomando la palabra de Dios seriamente, con respeto, temor o honestidad, o le falta madurez. Así que no se ponga a interpretarla si no le encuentra lógica a la epístola a los Romanos. Por tanto, si no tiene ningún tipo de lógica, mejor pídale ayuda a alguien que tenga más madurez para poder ayudarlo en la interpretación de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Todo lo que hemos aprendido desde el principio que comenzamos, lo he hecho con el mayor temor, respeto y sin comprometer la Sagrada Escritura de Dios, honrando al Dios Trino, exaltándolo y utilizando principios de hermenéuticas y exégesis para no desviarme a una interpretación errónea. Ahora, desde que abrimos la epístola a los Romanos en el capítulo número 8, comenzamos a enseñar que Dios nos brinda el Espíritu Santo que mora en nosotros para asegurar nuestra libertad. Fuimos liberados del mercado del pecado. Nos asegura una victoria sobre el pecado por la vida justa y perfecta de Jesucristo. Nos da victoria sobre las tentaciones, porque Satanás solamente nos da la tentación, pero nosotros somos los que decidimos si llevamos a cabo esa tentación y la ejecutamos. Y también sobre cualquier tipo de circunstancia que atravesemos, buena o mala, Él nos dará la victoria. También el Espíritu Santo es dado para garantizar nuestros papeles de adopción, para servir como testigo de nuestra adopción como hijos coherederos del trono de gracia, y para sellar nuestros papeles o nuestro pasaporte hacia la vida eterna. Al igual que Dios nos brinda esperanza de la gloria venidera, la redención de nuestro cuerpo a través del Espíritu Santo. Y en otras palabras, estamos diciendo que el Hijo de Dios busca las cosas de Dios y no vive conforme a los deseos de la carne, sino según lo guía el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Y su enfoque y prioridad es servirle a Dios en todas las áreas de su vida. Así segará generosamente la abundante gracia y bendiciones de parte de Dios, porque Dios es fiel y honesto para cumplir su promesa, y Él no es humano para que estar mintiendo. Pero no lo podemos conseguir. Tenemos que entender, mi amado oyente,
por medio de nuestros principios o nuestras propias fuerzas o bajo los principios de la ley como modelo de vida. Lo podemos lograr solamente cuando dejamos que el Espíritu de Dios tome control y dominio y señorío y obre en nuestras vidas, y como resultado el Espíritu va a ejercer el mismo poder que utilizó para resucitar a Jesucristo de entre los muertos en nosotros, a fin de que usted y yo produzca una vida para llevar fruto en abundancia para Dios. Así que el Espíritu, primeramente, acuérdese, nos libera del mercado del pecado y de la muerte también. Nos ayuda a cumplir la ley, no a perfección, y nos añade una nueva naturaleza. Hemos sido renacidos nuevamente, y algún día, muy cercano en el futuro, transformaremos nuestros cuerpos en una nueva naturaleza perfecta para vivir en armonía y para toda la eternidad con Dios. Ahora, leemos el versículo número 2 y 13 de este mensaje, que dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí el apóstol Pablo nos confronta con una responsabilidad que tiene cada creyente, que tiene cada cristiano, de matar los deseos de la carne, o de hacer morir los deseos de la carne. Es decir, no tenemos ahora ninguna obligación de obedecer los deseos carnales, la concupiscencia hacia el mal y hacia el pecado, ya que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, por lo que debemos de hacer morir o matar todo pecado en nuestro cuerpo. ¿Por qué razón Pablo nos dice eso? Bueno, porque somos deudores, y es decir, estamos obligados debido a nuestra nueva identidad en Cristo. Somos deudores espirituales debido a nuestra nueva posición como hijos, y debido a que nunca seremos condenados de nuestros pecados en el juicio final. Si se acuerdan, en Romanos 8:1, Pablo había dicho que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nunca más seremos castigados por nuestros pecados. Es como el perdón que recibe un criminal condenado que se sienta en el corredor de la muerte esperando a ser ejecutado. De la misma manera, nosotros fuimos condenados al castigo eterno en el infierno por quebrantar la ley de Dios. Nos sentamos en el corredor de la muerte esperando la ejecución de Dios. Fuimos realmente culpables de quebrantar la ley de Dios una y otra vez. Sin embargo, entra aquí al panorama el Salvador, el que entregó un perdón de muerte en la cruz por nuestros pecados, y la justicia de Cristo, que es justa y perfecta y santa, es ahora imputada a nosotros, y por eso es que somos declarados justos. No somos hechos justos. Acuérdense, este cuerpo todavía es pecaminoso, todavía tenemos la humanidad pecaminosa, y todavía tenemos esa inclinación a pecar, y está esa lucha entre el espíritu y la carne, y es entonces que Dios puede decir que no habrá condenación para todos aquellos que están en Cristo, porque ya Jesucristo ha muerto una muerte vicaria, es decir, en nombre de este criminal, en sustitución a nosotros, a usted
y a mí también. De esta manera, el Espíritu de Dios aplica la obra completada y perfecta de Cristo en nuestras vidas. Y Cristo es quien hace la obra, no nosotros. Acuérdese de este principio muy importante, mi amado oyente. Es el Espíritu Santo quien la aplica en el creyente. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por esta maravillosa obra de parte de Cristo y a través del Espíritu Santo, Pablo dice que somos deudores espirituales de Dios, en el sentido de que nuestra obligación espiritual, después que somos salvos, es de vivir una vida bajo el control del Espíritu, llevando un buen testimonio, llevando las buenas nuevas de salvación y llevando un testimonio real de nuestra conversión. Tiene que haber un cambio y tenemos que producir fruto para Dios. Y esto es lo mismo que Pablo nos dijo en el capítulo 1, en el versículo 4, al comienzo de esta serie, que dice a griegos y también dice a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Es el mismo sentido, él se sentía deudor de llevar las buenas nuevas de salvación, este tesoro apreciado de las buenas nuevas de salvación. Y esto es una manera práctica de vivir para el cristiano, ya que es Dios quien nos está demandando algo que podemos hacer bajo el poder, el dominio y el control del Espíritu Santo. El hombre natural dice: tenemos que comer. Lo habíamos dicho en el mensaje anterior. Dios le echa la culpa: tú me diste el apetito de comer, por eso yo como. Tú me diste el apetito de pecar, por eso yo peco. Tenemos que comer, pues por eso comemos. Y se entrega a la carne para satisfacerla. Esto se escucha en todas partes y en todo el mundo. Pero vosotros, los que somos creyentes, dice, tenéis al Espíritu. Es lo que aprendimos en el versículo número 9, en el capítulo número 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y debido a que tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la capacidad de hacer morir o matar los deseos carnales o el pecado, según el versículo número 13 que estamos estudiando ahorita, que dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Y el resultado final es que el poder de vivir una vida en victoria se logra solamente a través del poder, dominio y control del Espíritu de Dios. Aquí es donde tropiezan muchos legalistas. Es decir, ellos piensan que esta victoria, de vivir de victoria en victoria, se obtiene por medio de obedecer los mandamientos, literalmente hablando, y por vivir una vida santa a través de sus propias fuerzas, absteniéndose alimentos, obedeciendo el sábado y otros legalismos. No entienden que para poder tener victoria sobre la carne, sobre el pecado, los deseos, la inclinación al mal, sobre la concupiscencia y la naturaleza vieja, si es que vamos a hacer morir los pecados de nuestra vida y de nuestro cuerpo, va a tener que hacerse en el poder del Espíritu Santo. Tito 3 del 4 al 5 dice: pero cuando
se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu de Dios. Y volvemos y leemos otra vez para acordarnos del versículo número 3. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, que no hay comunión con Dios. No estamos hablando aquí en términos teóricos. Ya usted sabe que el fruto de vivir conforme a la carne es muerte. Romanos 6:23. Mas la paga del pecado es muerte. El pecado te paga con muerte. Y esto es lo que todo ser humano se merece, porque es malvado y es pecador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, ¿qué hace cuando peca? Hágase esa pregunta, ¿qué hace? En realidad, lo menos que usted desea es ir a la iglesia. Lo menos que usted desea es orar. Y mucho menos es tener una comunión con Dios, porque entiende la gravedad de su pecado y el Espíritu que mora en usted está trayendo convicción de ese pecado. Usted se encuentra ahorita cuando peca en un estado de separación, en el sentido de que al usted pecar va a contristar al Espíritu de Dios, pero no ha perdido su salvación, sino que Dios ya no puede condenarte. Tenemos que entender, Dios como Padre no te condena porque estás justificado por la vida perfecta y justa de Jesucristo, pero Él debe de castigarte, Él debe de corregirte, porque ahora la relación es de padre e hijo. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El propósito de Dios en sellarnos con el Espíritu Santo es para que vivamos según el Espíritu de Dios, según la guía del Espíritu de Dios. Él no quiere que usted viva en pecado, en el antinomianismo, ni tampoco en el legalismo. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca de sus hijos, ve, los que somos creyentes, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Ese abogado no puede abogar por el mundo que no cree, no puede abogar por los no creyentes, por el hombre natural, por el que está viviendo toda su vida y todos los días en pecado. Solamente es abogado de los que están en Cristo, de los que tienen al Espíritu Santo. Entonces se debe de preguntar, ¿cuál es el problema del creyente? ¿Cuál es el problema de usted? ¿Cuál es mi problema cuando pecamos? El problema es usted mismo. Se tiene que dar cuenta, mi amado oyente. Primera de Pedro 4:17 dice, porque ha llegado el momento en que el juicio debe de comenzar en la casa de Dios. Y si primero comienza en nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Cuando usted y yo pecamos, no perdemos nuestra salvación, pero sí perdemos el gozo de ella. El rey David nos dice en el Salmo 51, el versículo 12, vuélveme el gozo de mi salvación. Cuando peca y estaba en pecado con Betsabé, el rey David no había perdido su salvación, pero él expresa que había perdido el gozo de la salvación porque contristó al Espíritu de Dios. Y cuando se arrepintió y se arrepiente
Dios lo perdona y entonces él desde su pecado y puede restaurar su comunión con Dios, pero note que no eliminó las consecuencias del pecado del rey David. Y por esto es que debemos de hacer morir el pecado en nuestros cuerpo. Por esto es que Pablo nos exhorta y nos dice: es tu responsabilidad como cristiano hacer morir el pecado de tu cuerpo, porque tiene consecuencias. No pierdes la salvación, pero sí tiene consecuencias por haber pecado, y lo vemos en 2 de Samuel 12, 13 y 14 en la historia del rey David. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Dios. Ve, él admitió que él fue quien pecó. Él no culpó a otros, ni al diablo, ni a Dios, sino él mismo se culpa. Y dice, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, te ha perdonado. En otras palabras, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, hay consecuencias por nuestros pecados que Dios no retira. Dios las deja ahí para que nosotros aprendamos. Mi amigo oyente, no se engañe a usted mismo. Dios no puede ser burlado. Mientras usted no confiese sus pecados, más daño se estará haciendo a sí mismo. Mientras usted piense que es perfecto y que puede guardar la ley a perfección, más daño se está haciendo a usted mismo. El rey David expresó esto diciendo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día. Salmo 32, 3. Pero si confiesa nuestros pecados, si confiesa su pecado, mi amigo oyente, y más por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios manda, Dios declara a que no pequéis más, a vivir bajo el control, el dominio y el señorío del Espíritu Santo. Mi pecado te declaré y encubrí mi iniquidad, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, 5. Mi amado oyente, huya del pecado, pero lo más importante es: siga a Cristo. Tenga fe en la obra completada de Jesucristo. Busque ser lleno todos los días del Espíritu Santo. La realidad es que usted puede pedir perdón de sus pecados y no vivir para Cristo y no vivir para Dios. Aún así, no puede vivir para Cristo sin pedir perdón de sus pecados. La clave es apropiarse del poder del Espíritu Santo, en el sentido de que todo lo que usted sienta, que todo lo que usted piense, que todo lo que usted haga, exprese, sea controlado y dominado por el Espíritu de Dios. Es ser controlado completamente por el Espíritu, como dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Repito, en el sentido, aquí Pablo está hablando de que todo lo que usted piense, ser llenos del Espíritu, es que todo lo que usted piense, todo lo que usted sienta, todo lo que usted exprese y haga, sea controlado, dominado por el Espíritu de Dios, porque todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras justas, ¿ve? Todo lo que nosotros pensamos que podamos hacer bien y justamente, son para Dios como trapos de inmundicia, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastrarán. Isaías 64, versículo 6. Así que, mi amigo oyente, ponga su fe
en la obra completada de Jesucristo. Confíe que el poder del Espíritu Santo puede sacarlo, liberarlo del pecado, liberarlo de la condenación, liberarlo de esa concupiscencia, esa esclavitud hacia el pecado, y que va a producir una vida llena de fruto para servirle exclusivamente a Dios. Y crea que el que comenzó la buena obra en usted, que ese fue Dios a través de la vida perfecta de Jesucristo y por el Espíritu Santo ahora que mora en usted, no deja cabos sueltos, sino que la perfeccionará y terminará para su propia gloria, para la propia gloria de Dios. Hasta aquí terminamos, mi amigo oyente. Será hasta la próxima, Dios mediante. Que Dios los llene de abundante gracia. Dios los bendiga. Dele like a la página, deje sus comentarios y compártela.